Y hermanos, en esta hora me da mucho gusto, me da mucha alegría, me siento privilegiada, hermanos, de estar enfrente de ustedes el día de hoy. Me toca el privilegio de compartir la palabra del Señor, amén. Como usted vio, los jóvenes estamos a cargo del servicio, los jóvenes se encienden, hermanos, y es una bendición el poder estar aquí en este lugar. Pero yo le voy a pedir, hermano, que antes de que tome su lugar me ayude a hacer una oración, amén, y pongamos en las manos del Señor esta palabra para que hable a nuestros corazones, amén. Señor, te damos gracias en esta hora, venimos delante de ti, Señor, confiadamente, como dice tu palabra, ante el trono, Señor, dándote gracias, dándote adoración, dándote alabanza, Señor. Hemos venido, Padre Santo, porque te necesitamos, Señor, porque queremos que tú nos hables, porque queremos que tú nos llenes con tu presencia, porque queremos ser alimentados por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Quita toda pesadez, Señor. Quita toda distracción, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que podamos concentrarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Vamos el día de hoy, hermanos, a hablar de una enseñanza. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que yo a lo largo de estos días, de estas semanas, hermanos, que yo supe que me tocaba predicar la palabra, yo estuve pensando qué es lo que voy a predicar, qué es lo que voy a enseñar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea edificado. Y hermanos, en estas últimas semanas el Señor hablaba a mi corazón y me hacía sentir, hermanos, que hay algo con lo que el Señor ha estado trabajando en mi vida en estos últimos años. Hay algo, hermanos, con lo que el Señor ha estado trabajando en mí, y es la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? Amén. ¿Todos tenemos fe? Amén. Pues yo, hermanos, en estos últimos años he podido entender y comprender realmente lo que significa la fe para un ser, para un creyente, hermanos, para un cristiano. Amén. Y he podido identificar la fe en sus diferentes facetas. He podido vivir mi fe, hermanos, en un tiempo bueno, pero también en un tiempo malo. He podido identificar la fe en distintos aspectos, y con base en eso, hermanos, yo hice esta corta enseñanza con base en lo que yo he experimentado, y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. La siguiente diapositiva habla de qué es la fe. La fe, hermanos, en la Biblia tiene un concepto, tiene un significado, hermanos, tiene una definición. Y vamos a buscar Hebreos 11:1, hermanos, búsquelo ahí en su Biblia. El día de hoy, hermanos, vamos a desempolvar nuestras Biblias, amén. Vamos a buscar muchos versículos, así es de que esté por ahí presto. Así es que la dinámica que hicieron las jóvenes hace rato fue un ensayo para que usted se fuera practicando a abrir la Biblia, amén. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión de la Biblia, está ahí abajo y dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe, hermanos. Lo que nosotros no podemos ver, lo que nosotros, hermanos, no hemos visto aún, pero lo creemos en nuestro corazón. Amén. Eso es la fe, hermanos. La fe, hermanos, es parte fundamental en la vida de un cristiano. Todo, absolutamente todo, toda la vida de un cristiano gira alrededor de la fe. Es algo esencial en nosotros, hermanos. Y es tener la certeza, es tener la confianza ciega, hermanos, en algo que no podemos ver, ¿verdad? Y por eso para el mundo muchas veces nosotros somos locos, hermanos, porque dicen,
¿Cómo pueden creer y adorar y cantar y llorar a algo que ni siquiera ven? Que no saben si existe o no existe, que no saben si realmente está ahí o no. Pero hermanos, ahí es donde funciona la fe, ahí es donde nosotros ponemos en práctica nuestra fe, amén. Y vamos a ver en los siguientes puntos para qué necesitamos la fe, hermanos. Si usted trae ahí en qué anotar, yo le motivo que usted esté anotando estos puntos porque es algo básico, hermanos, para la vida de un creyente. ¿Y para qué necesitamos la fe? El punto número 1 es para agradar a Dios. Hebreos 11:6, hermanos, ahí mismo Hebreos 11, pero el versículo 6 le vamos a dar lectura. ¿Listos, hermanos? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice claramente que no hay manera de que nosotros podamos ser gratos delante de Dios, que nosotros podamos ser agradables ante Él, si no es con la fe. Y yo me ponía a pensar, me ponía a analizar algo que podamos comparar con la fe, algo tan esencial, y yo decía, bueno, la sal. La sal, hermanos, es un ingrediente básico en la cocina, ¿verdad que sí? Para todo utilizamos la sal, hermanos. Imagínese usted que cocina un rico caldo de pollo con su pierna y pechuga y todas las piezas ahí, su verdurita ahí arriba, y huele tan rico ese caldo de pollo, pero al momento de probarlo no tiene ni un granito de sal. ¿Cómo vas a ver ese caldo de pollo, hermanos? Malo, ¿verdad? Vas a ver insípido. Así parezca muy bonito por fuera y huela muy bonito, si no tiene sal, no sabe bueno. Así, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Si no tenemos fe ante Dios, somos insípidos. No tenemos sabor, hermanos. La sal y la fe se asemejan, hermanos, porque si no tenemos fe, nosotros no somos agradables delante de Dios, dice su palabra. Amén. Y quiero que veamos también cómo podemos nosotros activar la fe. Ok, la fe, sí, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, está bien, pero ¿cómo puedo yo adquirir la fe? ¿Cómo puedo yo tener la fe? ¿Cómo puedo ponerla en práctica? Bueno, vamos a verlo ahorita. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y yo me ponía a pensar, hermanos, que en mi vida personal, yo también le he dicho muchas veces al Señor, Señor, auméntame la fe. Cuando yo siento que estoy perdiendo la fe, ¿verdad? Yo digo, Señor, auméntame la fe, igual que los discípulos. Pero quiero que veamos lo que dice Romanos 10:17, hermanos. Romanos 10:17. Dice la palabra del Señor, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahí está la respuesta, hermanos. La fe se adquiere por el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que usted y yo, cada día de nuestra vida, todos los días en nuestros hogares, hermanos, estemos leyendo y escuchando la palabra de Dios. Porque muchas veces como cristianos, hermanos, como decía el pastor el domingo pasado, solamente nos enfocamos o solamente nos pasamos la semana escuchando alabanzas, escuchando música cristiana, ¿verdad? Pero es bueno escuchar música cristiana, hermanos, pero
La palabra de Dios es lo que va a aumentar nuestra fe. La palabra de Dios es la que nos va a guiar, la que nos va a enseñar, hermanos. Si nosotros no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos escuchando la palabra entre semana, en los servicios del miércoles, en los servicios del domingo, en el grupo familiar, nosotros, hermanos, nuestra fe va a ir bajando poco a poco, porque nuestro oído, hermanos, no está recibiendo la palabra. Y la palabra de Dios es clara. La fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, es tan importante que cada uno de nosotros en nuestros hogares dispongamos nuestra vida para el Señor, para leer la palabra. Amén. Y bueno, vamos a ver el segundo punto de ¿para qué necesitamos la fe? Y ahí está, es muy básico y es muy claro, para creer que Dios existe. Quiero que me ayude ahí en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. ¿Listos, hermanos? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra nos dice, hermanos, que por la fe nosotros entendemos que Dios formó el universo, que Dios creó todo, pero mucha gente hoy en día quiere comprobar con la ciencia, quiere comprobar que Dios existe, quiere que alguien le muestre, ¿verdad?, con pruebas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde dice? ¿Dónde puedo ver que Dios existe? ¿Dónde puedo ver que Dios formó el universo? ¿Cómo puedo saberlo? Y de ahí, hermanos, es de donde ha surgido tanta teoría, donde ha surgido, ¿verdad? Los científicos han inventado y han pensado, ¿verdad?, que el universo se creó por una gran explosión y que de ahí se formaron todos los seres vivientes, el ser humano, y se crearon los planetas y todo. Y hay otra teoría que dice, ¿verdad?, la teoría de la evolución, que dice que el ser humano se formó, se creó porque vino de un chango. El chango fue evolucionando y hasta ahora ya somos unos seres humanos. Eso es lo que dice el mundo, hermanos, porque el mundo quiere comprobar, el mundo quiere que le digas cómo, a ver dónde, a ver cómo, quién dice eso. Pero la palabra dice que es por fe, hermanos. Por eso el mundo no lo entiende, porque el mundo no tiene fe, hermanos. Y quiero que cada uno de nosotros en esta hora nos hagamos una pregunta. Yo he escuchado muchas veces cristianos, personas, ¿verdad?, que conocen a Dios, que conocen de Dios, pero aún tienen dudas. ¿Realmente Dios existe? ¿No estoy perdiendo mi tiempo? ¿Realmente Dios sí existirá? ¿Sí será cierto todo lo que me dicen, todo lo que dice la Biblia? ¿Sí será cierto? Yo he escuchado creyentes que dicen eso, hermanos. Y es necesario que nosotros analicemos nuestra vida. Si hay duda aún todavía en nuestro corazón, es porque nos falta fe, hermanos. Amén. El tercer punto es para salvación. Necesitamos la fe para salvación. Vamos a Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8 al 10. Amén. Dice, ¿mas qué dice? Es cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podemos ver, hermanos, que para nosotros obtener la salvación de nuestra alma, tenemos que creerlo, ¿verdad? Tenemos que creerlo con el corazón, pero ahí viene otra partecita, hermanos, muy esencial, muy importante, que es llevarlo a la acción, confesarlo con nuestra boca. Mucha gente hoy en día dice, yo creo en Dios, Dios está en mí, Dios está en mi corazón, yo creo en Dios. Sí, a lo mejor crees en Dios, crees que Cristo vino, crees que Cristo murió, crees que vino y resucitó, pero tal vez nunca lo has confesado con tu boca, tal vez nunca le has abierto la puerta de tu corazón al Señor y le has dicho, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú viniste, que tú moriste y resucitaste para darme salvación. Eso es, hermanos, la acción de la fe. No solamente basta con creerlo en el corazón, sino con confesarlo, hermanos. Para eso se necesita la fe, hermanos, para poder tener salvación. Y quiero que vayamos a Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La palabra dice que Noé, hermanos, fue advertido de que iba a venir un diluvio, de que iba Dios a destruir la tierra porque el pecado ya había rebasado el límite de Dios. Y Dios le dijo, Noé, voy a mandar un diluvio. Y yo me imagino a Noé que dijo, pues, ¿qué será un diluvio? No, pues voy a hacer llover yo lo que el Señor le dijo. Pero no solamente lo creyó y dijo, bueno, sí, va a llover y pues yo le creo al Señor. No, sino que ¿qué hizo, hermanos? Se puso a construir, se puso a edificar, se puso a hacer un arca en el que su casa se iba a salvar. Él no solamente se quedó con la fe en el corazón, sino que lo llevó a la acción. Y esa fe, hermanos, fue la que lo salvó a él, a su familia, a los animales y condenó a todo el demás mundo, hermanos. Esa fe es la que nosotros necesitamos. Fe que nos lleve a accionar. Fe que nos lleve, hermanos, a hacer cambios en nuestra vida. Que no solamente creamos con nuestro corazón, sino que hagamos cambios en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, hermanos. Necesitamos poner en acción nuestra fe. Amén, hermanos. Yo he visto hoy en día personas que quieren ver cumplidas las promesas de Dios en su vida, que quieren ver, hermanos, que su hogar sea restaurado, que su familia sea transformada, pero no accionan, hermanos. Solamente lo desean en el corazón, pero no, hermanos, que desean que su carácter sea transformado, que su carácter sea moldeado. Señor, cambia mi carácter, pero tú y yo no nos esforzamos, hermanos, en hacer ajustes en nuestro carácter. Solamente se lo pedimos al Señor, pero no nos esforzamos nosotros, hermanos. Y la fe requiere acción, como ya decía hace ratito. Muchos quieren
un ministerio bendecido, un ministerio poderoso, un ministerio lleno de unción, lleno del poder de Dios. Que cuando yo ore por las personas, esos enfermos sean sanados. Que cuando yo ore por una familia, esa familia sea transformada. Mucha gente quiere un ministerio grande, un ministerio, hermano, ungido. Pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio, hermanos. Y el precio, ¿sabe cuál es? Doblar las rodillas todos los días, hermanos, buscar la presencia de Dios, meternos, consagrarnos al Señor. No queremos pagar el precio, hermanos, solamente queremos que venga a nuestra vida, pedírselo al Señor y que por arte de magia todo eso venga y ocurra. Y así no es, hermanos, así no funciona el Evangelio. Amén. El siguiente punto es: necesitamos la fe para sanidad. Y yo creo, hermanos, que este tipo de fe es el de los más difíciles de aplicar, porque a veces, hermanos, nosotros no tenemos la suficiente fe para creer que por pedirle a Dios que me sane, voy a ser sanado. O por orar por alguien, esa persona va a ser sanada, ¿verdad que no, hermanos? A veces nos hace falta fe, a veces decimos, bueno, ¿y si Dios no obra? ¿Y si Dios no sana? ¿Y si Dios no hace esto? Y quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia, hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de fe para sanidad. Personas que recibieron la sanidad a causa de su grande fe. Y el primer ejemplo, hermanos, es la sanidad instantánea. La sanidad instantánea, hermanos, se encuentra en Lucas 8:43. Le voy a dar lectura, hermanos, me sigue con su vista. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de la mujer del flujo de sangre actuó, hermanos, instantáneamente. Ahí podemos ver cómo ella se acercó, ¿verdad?, a los pies del Señor. Y ella, hermanos, no queriendo ser vista por nadie, no queriendo que Jesús se diera cuenta, quizá no lo quería molestar, dijo: con solo tocar el borde de su manto yo sé que seré sana. Y ella se acercó, hermanos, y tocó el borde de su manto, y al instante fue sanada, porque ella tenía una fe enorme, hermanos, una fe admirable. Quizá muchos de nosotros en algún momento hemos orado por alguien o hemos orado por nosotros mismos, por alguna necesidad, por alguna sanidad, y el Señor al instante actúa, hermanos. Lo hemos visto, pero otras veces, hermanos, experimentamos otro tipo de fe. El siguiente tipo de fe para sanidad es la sanidad progresiva. Vamos a buscar Lucas 17. Versículo 12. Del 12 al 14. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales
se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esa fue la fe progresiva que actuó en esos hombres. Jesús no vino a ellos, les puso las manos y ellos al instante fueron sanados. ¿Verdad que eso no dice la palabra de Dios? Él les dijo: vayan a los sacerdotes y cuéntenles lo que les ha sucedido, el milagro que les ha acontecido. Y ellos, aún leprosos, hermanos, aún leprosos, se fueron caminando, obedecieron lo que Jesús les dijo, y en el camino ellos fueron limpiados. Quizá Jesús quería probar el corazón de los leprosos y quería ver si ellos iban a confiar en lo que Él les había dicho. Y muchas veces nosotros también, hermanos, como cristianos, oramos por sanidad, oramos, hermanos, porque tenemos una enfermedad y vemos que pasa el tiempo y no viene esa sanidad a nuestras vidas. Seguimos enfermos y decimos: bueno, ¿qué está pasando? El Señor no me escuchará mis oraciones, no tendré la suficiente fe para yo poder ser sanado de esta enfermedad. Pero a veces, hermanos, la fe actúa de esta manera, progresivamente. El Señor quiere que nosotros perseveremos, hermanos, que nosotros seamos constantes, que nosotros sigamos clamando, que nosotros sigamos orando al Señor y que le sigamos pidiendo por sanidad. El Señor a veces no actúa instantáneamente, pero ahí también se prueba nuestra paciencia, hermanos, nuestra perseverancia. Así es que si usted, hermano, tiene tiempo pidiéndole al Señor por una necesidad, por una enfermedad y no ha sido sanado, no desmaye, hermanos. No perdamos la fe. Creamos que el Señor en su tiempo va a obrar, hermanos. En su tiempo va a traer sanidad. En su tiempo va a poner su mano poderosa y nos va a sanar. Amén, hermanos. El otro tipo de fe es la fe de otros. Vamos a Marcos capítulo 2. Versículo del 1 al 5. Marcos 2, del 1 al 5. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en el que yacía el paralítico, el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí, hermanos, en este versículo nosotros podemos ver que Jesús honró la fe ¿de quién? De ellos. Quizá el paralítico ni siquiera tenía la suficiente fe, quizá él no creía que Jesús lo pudiera sanar, pero sus 4 amigos creían y dijeron: vamos a llevarlo, Jesús lo puede levantar, Jesús lo puede sanar. Hicieron todo el esfuerzo para poder ponerlo delante de Jesús, y Jesús vio la fe de ellos, hermanos. Y a causa de eso le dijo al paralítico: levántate. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ponemos nuestra fe en acción o en beneficio de otras personas? Quizá otras personas no tienen fe, hermanos, pero usted y yo sí tenemos fe. Usted y yo podemos ser de bendición para esas personas que no creen. Usted y yo, hermanos, podemos accionar en favor de otras personas que necesitan la sanidad.
Hace unos días nos decían la hermana Katy y el hermano Rubén que fueron a orar por unos enfermos ahí al hospital, que fueron a orar por personas. Y esas personas, hermanos, son inconversas, pero ellos fueron a orar, a interceder por otros, hermanos. Eso es lo que usted y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que hacer. Poner en acción nuestra fe a favor de otras personas. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos. El siguiente punto es, necesitamos la fe para creer en la resurrección. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios 4, versículo 13. Amén. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver que el Señor Jesús vino a esta tierra, murió, pero resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Pero la palabra nos dice, hermanos, nos da una promesa, que así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Nosotros un día, hermanos, también, cuando Jesús venga, si nosotros en ese entonces ya morimos, nosotros seremos resucitados, hermano. Eso es algo básico para la doctrina cristiana. Nosotros tenemos que creer que Jesús resucitó y que nosotros también seremos resucitados. El siguiente punto es para creer en el arrebatamiento. 1 de Tesalonicenses 4:17. Amén, hermanos. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta, hermanos, también es parte de la base de la doctrina cristiana. Es fundamento, hermanos, cristiano. Nosotros creemos en el arrebatamiento. ¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia? ¿Cuántos creen que Cristo va a venir en las nubes, como dice su palabra, y va a arrebatar a su pueblo, va a arrebatar a su iglesia? Yo lo creo, hermanos. Y eso, hermanos, es por fe. Porque nadie nunca ha experimentado semejante cosa. Pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Que un día, hermanos, el Señor va a venir y yo me iré con Él. Amén. Levante su mano y diga, yo me iré con Él. Dígalo con fe, hermano, yo me iré con Él. Amén, gloria al Señor. Y el último, hermanos, el último punto que yo quiero que veamos en esta hora es, necesitamos la fe para perseverar en las pruebas. Y para eso voy a pedirles a los jóvenes que me van a ayudar, si pueden ir pasando aquí. Y vamos buscando 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Al 9, hermanos, le vamos a dar lectura. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros,
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahí mismo en el versículo 16 al 18, 2 de Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos sentido angustiados, atribulados? Nos hemos sentido, hermanos, que estamos pasando por momentos difíciles en nuestro caminar cristiano. Todos, hermanos, atravesamos por tribulaciones, por problemas. Y quiero que me acompañe a Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos una carrera, estamos en una carrera, como este joven que está aquí, listo para arrancar. Así es el creyente que inicia su caminar en Cristo, como este joven, y empieza a caminar la carrera. Y de repente viene, hermano, los problemas familiares, los problemas del hogar. La familia se opone a que este varón siga adelante y le dice: no sigas, ¿para qué vas? Ahí ni sirve para nada, no vayas. Lo tratan de desanimar, la esposa, el esposo, los hijos tratan de detenerlo, que no pase, pero él está firme en su fe, y pasa de nivel. Y después viene, hermanos, el siguiente obstáculo a su vida, la enfermedad. Se enferma este varón y empieza a perder fuerzas, empieza a debilitarse, se empieza a sentir vulnerable y dice: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Pero está luchando con la fe y está creyendo que el Señor lo va a sanar. ¿Y qué cree, hermano? El Señor lo sana y él sigue creyendo, sigue caminando y se enfrenta, hermanos, a la crisis económica. Se enfrenta, hermanos, a los problemas económicos, pierde el trabajo. Y este joven dice: no, Señor, ¿qué está pasando? No la voy a hacer, ayúdame, por favor. Y su fe, hermanos, es probada. Y dice: Señor, realmente tú me vas a proveer, tú me vas a suplir mi necesidad, Señor. ¿Y qué cree, hermano? El Señor suple la necesidad, le da un trabajo y pasa de nivel, pero ya está cansado. Está cansado, hermanos. Viene el cansancio, viene el desánimo, viene la fatiga a la vida del creyente que ya pasó por tantos obstáculos. Y ese creyente, hermanos, se enfrenta a uno de los obstáculos más difíciles en la vida de un creyente, el cansancio. Y ese cansancio, hermanos, viene porque
hay murmuración, hay crítica, hay gente que está hablando mal de él, a pesar de que él se está esforzando por servirle a Dios y por hacer las cosas bien. Alguien lo está ahí criticando y él se siente sin fuerzas y dice: Señor, ¿ahora qué hago? Ayúdame. Pero ¿qué cree, hermano? Logra pasar ese obstáculo y llega al final de su vida, hermanos, habiendo atravesado distintos obstáculos, distintos problemas en su vida personal, en su vida como creyente, que prueban su fe. Pero al final, hermanos, él obtiene el premio. Y ese premio, ¿usted sabe cuál es, hermanos? La vida eterna. Amén, hermanos. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Recibe ese galardón, ese trofeo que él tanto luchó en su vida por obtener. Así nosotros, hermanos, estamos atravesando por esta carrera de la fe. Quizás estamos en la crisis económica, quizás estamos en los problemas en el matrimonio, en el hogar, quizás estamos en la enfermedad. Pero ¿qué cree, hermano? Vamos a salir de esta, hermanos. Vamos a salir adelante. Vamos a llegar al final y vamos a recibir el premio que el Señor ha prometido para todos aquellos que lo aman. Así dice su palabra, hermanos. Así lo dice el Señor. La carrera, hermanos, la vida eterna, el premio no es para aquellos que se quedan a la mitad del camino, que se derrumban y se regresan. El premio es para los que llegan al final, hermanos, para los que llegan a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Cuántos quieren, hermanos, llegar al final de sus días y recibir un premio como ese? No como ese premio no vale nada, hermanos. Un premio de verdad hermoso, hermanos. Estar para siempre con el Señor. Esa es nuestra meta. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Yo sé que el Señor, hermanos, ha hablado a nuestro corazón en esta noche. Y yo le quiero invitar que si usted, hermanos, se identificó con alguna de estas cosas y está pasando por prueba, por tribulación, venga y tome nuevas fuerzas del Señor y siga adelante, hermanos. No se dé por vencido, no se dé por vencida. No te des por vencido, hermanos. El Señor quiere hacer algo en nuestras vidas.